¿Cómo están, amigos de Sports Dog y de Cima Deportes? Les saluda Alfredo García Bustamante desde esta lluviosa ciudad de Cuernavaca, Morelos, para comentar algunas noticias de la NFL, de fútbol americano y de la UNEFA, algunas de ellas pues bastante tristes. Pero empezando, les hablaré acerca del campeonato de la Liga UFL. El sábado anterior llegó a su fin esta primera temporada prácticamente de la UFL, ya con la introducción o formación de dos conferencias, la XLFL, que es la de Liga Extra, ¿cómo le diríamos? Extra violenta, como se le llamaba, y también la Liga UFC, como era anteriormente, lo que dio origen a esta UFL, la United Football League. En fin, el caso es que fue una muy buena final, muchos puntos se anotaron. En total les diremos que la escuadra de Michigan, en forma, pues ahí un tanto sin llegar en su mejor forma tal vez a este partido, cayó aún anotando 34 puntos ante el equipo de Washington, el de DC Washington, una escuadra que fue la gran sorpresa ahí con el coach Sharon Harris, que definitivamente hizo un estupendo trabajo para llevar a este equipo a quedar campeón. Hay que señalar también que dejaron fuera a los Stallions de Birmingham, que habían sido campeones durante 3 años consecutivos, precisamente en la Liga UFC anteriormente, y que habían tenido un gran principio de temporada. Sin embargo, pues se quedaron en el camino. Todo mundo siempre, ustedes saben, cuando hay un equipo que va invicto, todos quieren ganarle, y esto fue lo que sucedió con el equipo de Washington, haciendo un trabajo extraordinario y quedando como primeros campeones de esta liga nueva, podríamos llamarle así, de primavera en los Estados Unidos. Pasando a otros temas, pues les diremos que ha habido varias bajas lamentables dentro del fútbol americano de la NFL. Una de ellas fue el fallecimiento de Jim Marshall. Este hombre a los 87 años de edad fallece. Él jugó con los Vikingos de Minnesota y fue una parte importantísima en aquella pandilla que se llamaba Purple People Eaters, o sea, los comedores púrpuras de gente. Una gran defensiva allá en la década de los 60 y principios de los 70. Después de 20 temporadas, de las cuales Jim Marshall pues fue una de las piezas fundamentales de estos Vikingos desde 1961 a 1979, en que se retiró ya del fútbol americano. Por otra parte, les diremos que fue campeón en el fútbol americano colegial con Ohio State en el año de 1957. Fue participante en 10 ocasiones en el All Pro Team de la NFL, y también hay que decir que jugó antes de estar con los Vikingos con el equipo de Cleveland Browns, y ya después toda su carrera con el equipo de expansión que en ese tiempo fueron los Vikingos de Minnesota. Así que uno de los grandes jugadores defensivos de toda la historia del equipo de los Vikingos, que integró ahí con Alan Page, con Carl Eller, con Gary Larsen, y él eran los 4 linieros frontales de los Vikingos de Minnesota, de esta línea de los comedores de gente púrpura. Lamentablemente pues fallece este hombre, y hay que señalarlo, fue uno de los miembros ya del Salón de la Fama de los Vikingos de Minnesota en su estadio. Su famoso número 70 ya nadie lo ha utilizado en esta escuadra, así que hay que recordarlo como uno de los grandes defensivos que ha habido en la historia de la NFL, con esta gran defensiva de los Vikingos de Minnesota, y que llegó al Super Bowl en varias ocasiones. Lamentablemente para ellos nunca pudieron ganar el partido definitivo, el partido importante, cuando estuvieron ahí bajo el comando del gran coach Bob Grant. Por otra parte, cambiando un poquito de tema, pues tanto dentro de la NFL se terminó ya la telenovela de Aaron Rodgers.
en el aspecto de que con quién iba a jugar, que se iba a un equipo, que se iba a otro, que se iba a estar de conductor en un programa de televisión. Bueno, al final resultó que deja a los Jets de Nueva York y se va contratado por un año con los Steelers de Pittsburgh. Mucha gente, muchos expertos han criticado a los Steelers por contratar a este mariscal tan viejo, pero definitivamente todavía tiene, según creen, algo de gasolina en el tanque para llevarlos a los playoffs, sustituyendo a los quarterbacks que no han hecho un buen trabajo o no el trabajo que se esperaba con los Steelers de Pittsburgh para llevarlos a postemporada. Así que veremos a ver qué tal se comporta Aaron Rodgers. Todavía el año pasado dio muestras de tener algo ahí en el brazo y tener talento para seguir jugando en la NFL. Lo contrataron nada más por la cifra, pues que no es muy frecuente entre los grandes jugadores. Nada más le van a pagar $10 millones por esta temporada. Así que esperemos que los desquite y que los Steelers tengan una buena campaña, definitivamente. Por otro lado, hay que mencionar, y esta es una de las notas tristes que quiero comentar con ustedes el día de hoy. Steve Wright fallece. Este hombre, tal vez para muchos de ustedes no les diga nada este nombre de Steve Wright, pero les comentaremos que él jugó como tackle ofensivo con el equipo de los Empacadores de Green Bay desde el año 64 al 67. Fallece a los 82 años de edad en Alabama. Él también jugó en esta escuadra en el fútbol americano colegial y de ahí fue seleccionado por los Packers, llegando bajo el comando de Vince Lombardi, quien la verdad nunca le tuvo mucha fe a Steve Wright, porque Steve Wright era un tipo muy simpático, muy alegre, siempre estaba bromeando, e inclusive la próxima ocasión les voy a presentar un libro que tengo, que es su autobiografía y que se llama You Better Be Right, o sea, era lo que le decía Lombardi: tú deberías estar bien, o sea, right en inglés, la traducción sería estar bien o hacer lo correcto, y era el apellido de este muchacho, Steve Wright. Entonces Vince Lombardi nunca le tuvo mucha confianza, solo estuvo 3 años ahí con los Packers y luego fue cambiado a los Gigantes de Nueva York. Y bueno, ¿qué podemos decirles de Steve Wright? ¿Por qué es tan importante mencionar su trayectoria en el fútbol americano? Él estuvo también con Washington, con los Osos de Chicago y con los Cardenales de San Luis, allá en la década de los 60 y principios de los 70. Jugó 5 temporadas en la NFL. Pero ¿qué es lo más importante y el legado que dejó Steve Wright? Cuando la NFL quiso establecer un trofeo para el mejor jugador de la NFL y para el jugador que más representara los valores de la NFL, pues precisamente Steve Wright fue el modelo para el escultor y pues muchas veces el mismo Wright se burlaba, decía: si alguien supiera cómo me fue a mí, pues tal vez no estaría tan contento de recibir este trofeo. Pero es uno de los trofeos emblemáticos de la NFL, donde aparece Steve Wright con su uniforme, con casco y demás, y además con un poncho grandísimo ahí de los que los protegen del agua, una capa sensacional. Así que es un trofeo de los más bonitos, de los más apreciados también por los hombres que lo ganan en la NFL y que todavía se sigue usando y entregando al mejor jugador de cada año y que haya contribuido a las causas de la comunidad. Así que lamentablemente pues fallece este hombre, Steve Wright, que jugara, decíamos, 5 años en la NFL. Por otra parte, también otro fallecimiento fue el del jugador llamado Alex Foster. Este muchacho, lamentablemente, a los 18 años de edad, que se esperaba que tuviera unas grandes actuaciones en la NFL, pero simple y sencillamente, después de haber jugado con el equipo de Baylor, simplemente allá en su población nativa en Greenville, en Mississippi, pues muere a resultas de un escopetazo. Todavía no se dicen las causas por las cuales este hombre fue baleado, pero lamentablemente fallece Alex Foster a los 18 años de edad, un jugador que se esperaba tuviera un gran futuro en el mundo del fútbol americano profesional. Y bueno, pasando al fútbol americano de nuestro país,
Una felicitación al equipo de los Coyotes de la Prepa 6 y de los Búhos de Leyes por la celebración de su 50 aniversario. Hubo un desayuno allí muy importante en la ciudad universitaria. El coach Jesús Águila, que fue el primer head coach de los Coyotes, estuvo ahí presente, así como muchos exjugadores de los Coyotes y también de Pumas de Universidad. Un abrazo para todos ellos después de esta gran celebración. Y ahora pasando a una noticia muy triste, que la verdad a un servidor lo llena de pena y también de agradecimiento por haberlos conocido. Dos exjugadores de fútbol americano del equipo de Águilas Reales fallecieron en estos días. Uno de ellos, Sergio Casasola, que jugó como guardia en la Prepa 9, fue capitán de ese equipo en juvenil y después estuvo también en la intermedia y llegó a las Águilas Reales. Él llegó como hogar ofensivo, era el número 61, lamentablemente fallece esta semana. Y otro fue el doctor Pollito, discúlpenme que así le diga, pero ese era su apodo y con el cual siempre lo conocíamos, al doctor Alfonso Reyes Flores, mejor conocido como el Pollito para todos sus amigos, para todos los que lo quisimos. Un gran tipo. Normalmente cuando una persona fallece salen a relucir todas sus virtudes. Como dicen, ¿quieres conocer tus cualidades? Muérete. ¿Quieres conocer tus defectos? Vive. Pero en este caso, déjenme decirles, así con mucha pena y con mucha tristeza, que estos dos jugadores eran además unas personas estupendas, alguien de los que podía uno confiar en ellos y que lamentablemente pues ahora se nos han adelantado al campo celestial. Ojalá que el gran coach los tenga ahí en su seno, que los esté viendo y los haga vivir en el paraíso del fútbol americano. Descansen en paz el gran chaparrito Sergio Casasola y el Pollito, el doctor Alfonso Reyes. Un abrazo para ellos hasta donde se encuentren y también mi pésame para su familia y ojalá que el gran coach les dé pronto la resignación a esta pérdida tan grande de estos dos jugadores de Águilas Reales. Muchas gracias, como siempre, Tania García Tay y la producción. Soy Alfredo García Bustamante y los invito para que estemos ya más en contacto, porque ahora estamos ya a casi 90 días de que se inicie la temporada de la NFL y también por ahí cerca el fútbol americano colegial de la NCAA. Gracias y hasta pronto.